te estás torturando a ti misma. Y lo más injusto de todo es que ni siquiera te das cuenta. No lo digo para herirte, lo digo porque es la primera verdad que este libro necesita ponerte enfrente antes que cualquier otra cosa. La persona que más daño te ha hecho en los últimos 10 años no es tu ex, no es tu jefa, no es la familia con la que creciste, eres tú. O, para ser exacta, es la voz que suena dentro de tu cabeza y que llevas años confundiendo con tu propio pensamiento. Esa voz no descansa, no se toma vacaciones, no se calla ni cuando duermes, porque incluso ahí sigue empujando sueños incómodos y despertares con el pecho apretado. La vienes escuchando desde hace tanto tiempo que ya se volvió parte del ruido de fondo de tu vida, tan constante que dejaste de escucharlo hace mucho. Son las 11 de la noche, la luz está apagada, el teléfono en silencio, y tú estás mirando el techo, sin poder cerrar los ojos, con una frase dando vueltas por dentro que no elegiste. No estoy haciendo lo suficiente, otra vez no pude. ¿Por qué siempre me pasa a mí? No la invitaste, no la buscaste, pero llegó primera, como si tuviera un lugar reservado desde hace años. Y tú, sin ninguna resistencia, le creíste. Lo sé porque yo también viví ahí durante mucho tiempo. Durante años, me acosté con esa voz, me desperté con esa voz, tomé decisiones convencida de que esa voz era yo, hasta que un día descubrí, con una mezcla rara de alivio y de rabia, que no era yo la que hablaba. Era otra voz, muy vieja, que se había mudado adentro sin pedir permiso. Escúchame bien. No es que pienses de manera negativa, no es que te falte fuerza, no es que seas exagerada, ni intensa, ni demasiado sensible. Aunque te hayan dicho las 3 cosas 1000 veces, es algo distinto y mucho más doloroso de aceptar. Hay alguien dentro de ti que se volvió dueño de tu casa, y tú te acostumbraste a vivir bajo su voz sin darte cuenta de que la puerta todavía se puede cerrar. En las próximas horas no vas a aprender a pensar positivo. No vamos a repetir frases motivacionales que suenan bonitas y no cambian nada. Vas a aprender algo mucho más importante y mucho más profundo, a distinguir tu voz de la voz que te enseñaron a llamar tuya. Y cuando esa distinción se abre, todo lo demás empieza a moverse por sí solo. Cambia la manera en que te levantas, cambia lo que haces con el silencio, cambia hasta el modo en que otros te tratan, aunque no sepan por qué. Antes de seguir, quédate con una pregunta. Cuando todo se calla, cuando el teléfono se apaga, cuando no hay nadie más en la habitación, ¿quién es el que sigue hablando dentro de ti? No la respondas ahora. La vas a responder tú misma, al final del camino, con palabras que todavía no tienes. Respira. Empecemos. Capítulo 1. La voz que crees ser no es tuya. Estás frente al espejo. 6:30 de la mañana. Todavía no te maquillaste, todavía no elegiste la ropa, todavía no dijiste una sola palabra en voz alta. Y sin embargo, ya hubo una conversación completa dentro de tu cabeza. La primera frase apareció antes que la primera luz de la ventana. Fue algo como, hoy tampoco vas a poder, o mira cómo te ves, o otra vez la misma cara. No la elegiste, no la pensaste. Llegó sola, como si alguien más viviera allí adentro y tuviera permiso para hablar primero. ¿Elegiste esa frase? Deja un segundo esa pregunta suspendida. No para responder de inmediato, sino para notar algo que casi nunca notamos, que la mayor parte de lo que te dices durante el día no lo eliges. Aparece, se cuela, ocupa un lugar como si tuviera derecho de piso, y tú, sin darte cuenta, la tratas como si fuera la verdad. La escuchas del mismo modo que un peatón escucha el tráfico, sin evaluarlo, sin discutirlo, dejándolo pasar por encima. Solo que este tráfico no pasa por afuera, pasa por dentro, y lleva años dictando cómo te sientes al despertar. Piensa en el correo del jefe que abriste ayer. Antes de terminar de leer la segunda línea, tu mente ya había construido una historia entera. Está molesto conmigo, lo hice mal, me van a decir algo. No lo pensaste con calma, no sopesaste evidencia. Fue instantáneo, como una reacción muscular. Y aquí conviene señalar algo que la neurociencia moderna ya confirmó con claridad.
Los procesos automáticos del cerebro son varias veces más rápidos que los procesos conscientes. Cuando una interpretación negativa aparece, ya está formada antes de que puedas revisarla. Por eso la sientes tan verdadera, no porque lo sea, porque llegó antes que tu capacidad de dudarla. Piensa en aquel mensaje que enviaste y que la otra persona no respondió durante horas. En pocos segundos apareció una explicación completa. Se cansó de mí, dije algo raro, ya no le importo. Y esa explicación, que nadie te dio, la aceptaste como noticia. Piensa en aquella vez que pasaste junto a una conocida en la calle y ella no te saludó. No sabes si estaba distraída, si no te vio, si venía llorando por dentro. No importa, tu cabeza ya había dicho le caigo mal antes de que tú pudieras dudarlo. Estas 3 escenas tienen algo en común, y no es que seas paranoica ni excesiva. Es que existe un mecanismo en tu mente que trabaja más rápido que tu conciencia. Le llaman, en la psicología moderna, fusión cognitiva. El término lo desarrolló Stephen Hayes desde la terapia de aceptación y compromiso, y describe algo muy sencillo aunque profundo. La fusión cognitiva es lo que ocurre cuando ya no puedes distinguir entre tengo un pensamiento y soy ese pensamiento. Cuando pasa un pensamiento por tu cabeza, dejas de verlo como una nube que atraviesa el cielo. Empiezas a creer que tú eres la nube, y si la nube es oscura, tú también lo eres. Si la nube dice que fracasarás, tú también lo dirás. Si la nube dice que no vales, tú también empiezas a moverte por el mundo como si no valieras. No porque sea verdad, porque no notaste que había una distancia. Aquí está lo que casi nadie te dice. Tú no eres tus pensamientos, nunca lo fuiste. Eres la conciencia que los escucha. Eres el espacio donde ocurren, eres la que puede, por primera vez, decidir a cuáles darle micrófono y a cuáles no. Esto no es filosofía abstracta. Es una diferencia práctica, casi física. Cuando crees que eres tus pensamientos, cada juicio que pasa por tu mente te hunde. Si el pensamiento dice, soy un desastre, tú lo eres durante los siguientes 20 minutos. Cambia tu postura, cambia tu voz, cambia hasta el modo en que te miras al pasar frente a un vidrio. Cuando entiendes que eres la conciencia que observa, algo distinto ocurre. El pensamiento sigue apareciendo, porque el cerebro no se apaga, pero deja de secuestrarte. Puedes verlo, nombrarlo, incluso agradecerle su intento de protegerte y seguir con tu vida sin que él tome el volante. La conversación interna que llevas contigo no es un espejo de tu identidad, es una radio encendida en el fondo de tu casa. Durante mucho tiempo pensaste que la voz de esa radio eras tú, porque siempre estuvo ahí. Pero si estuvo desde antes de que aprendieras a hablar, ¿cómo puede ser tuya? Ese ruido que confundiste con identidad es, en realidad, un hábito. Los hábitos se pueden mirar, y lo que se puede mirar se puede cambiar. Antes de seguir, quiero pedirte algo pequeño. No cierres los ojos todavía, solo escúchate durante 10 segundos. Deja que la mente haga lo que quiera. No la corrijas, no la interrumpas, no la juzgues. Solo obsérvala como observarías a un pájaro que se posa en tu ventana. Ahora responde 3 preguntas, sin apuro. Si esa voz eres tú, ¿por qué a veces desearías con toda tu alma que se callara? ¿Has notado alguna vez que esa voz dice cosas con las que tú, en el fondo, no estás de acuerdo? Y si tú eres algo distinto de esa voz, aunque sea una pequeña parte de ti que puede darse cuenta y mirar, entonces, ¿quién eres tú realmente? No hace falta responder con palabras. Basta con que sientas la posibilidad. Basta con que, por un instante, exista una rendija entre lo que la voz dice y lo que tú decides creer. En esa rendija vive todo lo que este libro te quiere entregar. La libertad no empieza cambiando la voz, empieza descubriendo que tú no eres ella. Y ese descubrimiento, por pequeño que parezca ahora, ya cambió algo dentro de ti. Piensa por un instante en cómo miras el ruido de la calle cuando estás leyendo un libro que te absorbe. El ruido sigue ahí, no lo apagas, pero deja de ocupar el primer plano. Se vuelve fondo.
Con los pensamientos ocurre exactamente lo mismo cuando dejas de identificarte con ellos. Siguen sonando. No hace falta pelearte con ellos. Solo pierden el poder de ocupar el centro. Ya no volverás a escuchar de la misma manera. Vas a estar un poco más despierta la próxima vez que una frase entre sin permiso. Vas a poder decir, aunque sea en un susurro, esto no soy yo, esto es un pensamiento. Y eso, aunque hoy no lo veas del todo, es el principio de todo lo demás. Pero si esa voz no eres tú, entonces hay una pregunta que no podemos evitar. ¿De dónde vino? ¿Quién la instaló ahí? Y sobre todo, ¿cuándo empezaste a confundirla contigo? Capítulo 2. ¿Cómo se instaló esa voz sin que lo notaras? ¿De quién era la voz de tu madre cuando te decía que no fueras egoísta? ¿De quién era la voz de tu maestra cuando insinuó, delante de todo el salón, que no eras buena en matemáticas? ¿De quién era la voz de aquella tía que soltaba comentarios sobre tu cuerpo cada domingo, como si fuera un chiste, sin darse cuenta de que se te quedaban tatuados por dentro? ¿Y qué pasó con todas esas voces cuando las personas que las pronunciaban se fueron, o murieron, o simplemente dejaron de estar cerca? Pausa aquí un momento. No se fueron, se mudaron adentro. Nadie te avisó que iba a ocurrir. No hubo un contrato. No hubo un momento en el que alguien te pidiera permiso. Sencillamente, una frase repetida 100 veces frente a ti, cuando eras pequeña, se instaló como parte del paisaje mental, y con los años, dejaste de reconocerla como algo ajeno. Empezó a sonar tan tuya, que ya no pudiste distinguirla del resto de tus pensamientos. Nadie nace con una voz interior. Este dato, aunque parezca simple, cambia todo lo que crees sobre ti misma. El bebé que fuiste no llegó al mundo diciéndose, no soy suficiente. No vino programada, no traía frases dentro. Vino con hambre, con sueño, con curiosidad, con esa mirada limpia que todavía se puede ver en los ojos de los niños muy chicos antes de que la vida les enseñe a esconderse. Lo que tenías era percepción pura, sin comentario. Comías, jugabas, llorabas, dormías, y en algún momento, alrededor de los 2, 3, 4 años, empezaste a hacer algo nuevo, a hablar contigo misma. Pero no hablabas con palabras propias, hablabas con las palabras que escuchabas alrededor. Los adultos que te rodeaban se convirtieron, sin quererlo la mayoría de las veces, en los primeros escritores de tu diálogo interno. Cada frase que un adulto repite delante de un niño se copia 2 veces. La primera en la memoria, la segunda, mucho más peligrosa, en la manera en que ese niño se hablará a sí mismo el resto de su vida. Esto no es una metáfora poética, es neurobiología. En 1949, un neurocientífico canadiense llamado Donald Hebb formuló una idea que hoy se enseña en todos los libros de neurociencia con una frase corta: las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. En castellano, cada vez que repites una experiencia o que la escuchas repetida, tu cerebro construye una carretera física entre las neuronas involucradas. Al principio, esa carretera es un sendero de tierra. Después, con el uso, se convierte en un camino ancho, después en una autopista. Y una autopista mental es exactamente eso, un camino tan usado que ya no necesitas señalarlo. El pensamiento circula solo. Piensa en las frases que más te lastimas hoy. No hace falta que las digas en voz alta. Basta con que las nombres por dentro. Ahora prueba algo raro. Trata de recordar la primera vez que las escuchaste. La primera vez, no la vez número 1000. Es posible que aparezca una escena. Tal vez fue en el comedor de tu casa, cuando tenías 7 años. Tal vez fue en un aula, cuando tenías 10. Tal vez fue de labios de alguien que quería lo mejor para ti pero no supo cómo decírtelo sin herirte. La escena importa menos que el descubrimiento. La frase no nació en ti, llegó de afuera, entró por el oído, y luego el uso la volvió invisible. Aquí conviene nombrar algo importante, porque va a acompañarnos durante todo el libro. Esa voz que crees tuya es, en gran medida, una voz prestada. Y como toda cosa prestada, tiene dueño original. Tu madre te prestó unas frases, tu padre otras.
La escuela puso muchas. La cultura donde creciste añadió las suyas. No llores, no seas exagerada. Hay gente peor que tú, aguántate. Y así, sin que nadie lo planificara, se armó dentro de tu cabeza un vocabulario completo que sonaba como si fuera tuyo. Sonaba como si fuera tuyo porque no tenías un vocabulario propio con qué compararlo. La voz prestada llegó primera, ocupó el lugar, y desde entonces cualquier voz nueva tenía que competir con ella. Algo importante para que no te confundas. Tus padres no fueron villanos. Tus maestros no fueron villanos. La mayoría de las personas que dejaron esa voz dentro de ti no lo hicieron con intención. Ellos también hablaban con una voz prestada, heredada de sus propios padres, de su propia infancia, de una cultura que confundía dureza con cariño y silencio con respeto. En muchos casos, quienes te lastimaron con palabras estaban repitiendo, sin darse cuenta, lo que a ellos les habían dicho de niños. No es una excusa, es una información, y sirve para algo muy concreto. Sirve para que dejes de creer que tú eres la fábrica de esas frases. Tú fuiste, en tu momento, la niña que las recibió. Ese es un lugar muy distinto. La niña que las recibió no eligió. La niña que las recibió no podía defenderse. La niña que las recibió tenía un cerebro en formación que absorbía todo, como una esponja absorbe agua sin preguntar de dónde viene. Y esa niña, hoy, es la mujer que se dice cosas terribles cuando comete un error. La misma niña sigue absorbiendo, solo que ahora se absorbe a sí misma. Esta es la parte más triste y también la más importante. Cuando entiendes que la voz interior es una voz prestada, cambia por completo la relación que tienes con ella. Ya no es yo diciéndome cosas horribles, es un eco antiguo, que un día alguien pronunció frente a mí y que hoy sigue rebotando dentro. Un eco no es una condena. Un eco se puede reconocer, se puede nombrar, se puede empezar, poco a poco, a bajarle el volumen. Toma un papel, no para guardar, solo para ver algo fuera de ti. Escribe, sin pensar mucho, las 3 frases más comunes que te dices cuando algo te sale mal. No las adornes, no las suavices. Escríbelas tal como aparecen en tu mente. Ahora, al lado de cada frase, anota el nombre de la primera persona que recuerdas habértela dicho. Puede ser una persona con nombre y apellido. Puede ser un rol, mi mamá, el profesor de tercero, la abuela de mi mejor amiga. Si no aparece nadie, escribe no recuerdo, pero no era mi voz. Cuando termines, no analices, no pidas explicaciones. Solo mira el papel, mira las 3 frases, mira los 3 nombres. Y siente lo que se siente cuando descubres, quizás por primera vez, que aquello que te decías cada mañana desde hace 20 años no era una verdad sobre ti. Era una carta que alguien te dejó abierta encima de la mesa, y tú, sin saberlo, la venías leyendo en voz alta cada día como si fuera tu propia letra. Lo que viene ahora es lo más difícil de todo el libro. Voy a pedirte que mires algo que probablemente prefieras no mirar, pero es el corazón de todo lo demás, y sin esta pieza, ninguna de las herramientas siguientes va a servir del todo. Capítulo 3. El engaño más antiguo. Creer que la autocrítica te hace fuerte. Eso que llamaste disciplina tiene otro nombre. Se llama miedo disfrazado de exigencia, y no fue tuyo desde el principio. Te lo dieron envuelto para regalo, con un lazo que decía, así te harás fuerte. Lo aceptaste porque venía de personas que amabas, o al menos de personas cuya aprobación necesitabas para respirar, y desde ese día lo llevas puesto como si fuera tu piel, sin recordar que un día no lo tenías. Antes de seguir, escucha con atención lo que está pensando tu mente ahora mismo. Muy probablemente sea algo parecido a esto, pero si no me exijo, si no me castigo cuando fallo, si no me hablo con dureza, me voy a convertir en una persona floja, sin voluntad, mediocre. Es exactamente esa frase la que necesitamos mirar de frente, porque en esa frase está el nudo. Está la razón por la que ninguna técnica de autoayuda te ha durado más de 3 semanas. Está el motivo por el que has intentado tantas veces hablarte bonito y no has podido sostenerlo.
La razón es simple y a la vez difícil de aceptar. En el fondo, tú crees que la autocrítica es lo único que te mantiene funcionando y sueltas cualquier método antes de que te obligue a soltarla. Porque soltarla se siente como saltar sin red. Vamos a nombrar esto sin adornos. La autocrítica no es disciplina. La autocrítica es un trauma pequeño que aprendiste a llamar carácter. La disciplina real, la de verdad, la que sostiene una vida entera, no se construye con desprecio hacia una misma. Se construye con firmeza y con ternura al mismo tiempo. Y ese matrimonio, entre firmeza y ternura, es exactamente lo que a la mayoría nunca nos enseñaron. Lo que nos enseñaron fue otra cosa. Nos enseñaron que si te tratabas mal, ibas a mejorar, que el látigo interno era una herramienta, que quererse era peligroso, porque uno se podía acomodar en la mediocridad. Nos criaron con la idea de que la vida es una escuela militar de la que solo salen bien los que aprenden a golpearse antes de que los golpeen. Y así aprendiste a hacerlo tú misma, no porque te odiaras, sino porque creíste que era la única forma de sobrevivir. Escúchame bien, si sigues pensando que la autocrítica es el motor que te sostiene, este capítulo va a ser difícil, porque voy a mostrarte, con evidencia, que ese motor no te sostuvo, te frenó. Kristin Neff, una psicóloga de la Universidad de Texas, dedicó más de 20 años a estudiar la diferencia entre autocrítica y autocompasión. Publicó decenas de investigaciones entre 2003 y 2020. Sus resultados son incómodos para quien todavía cree que ser dura consigo es una virtud. Las personas que se tratan con autocompasión, entendida como firmeza amable, tienen más motivación sostenida, no menos. Se recuperan más rápido de los errores, perseveran más ante los obstáculos, se rinden menos, postergan menos. Y lo más impresionante de todo, se exigen más, pero desde otro lugar. Ojo con confundir esto con blandura. Neff insiste una y otra vez en un punto crucial. La autocompasión no es autoindulgencia, no es háztela fácil, no es todo lo que hagas está bien porque eres tú. La autocompasión es la capacidad de decirte, después de un fracaso, algo parecido a lo que le dirías a tu mejor amiga si acabara de vivir lo mismo. Ni menos exigencia, ni menos claridad, solo menos crueldad. Piénsalo así. Si tu mejor amiga se equivocara en una presentación importante en el trabajo, ¿qué le dirías? Le dirías, eres un desastre, no sirves para nada, ¿todos te van a despreciar? Nunca. Le dirías, eso pasó, dolió, pero no define quién eres. Vamos a ver qué aprendiste, y a la próxima llegas mejor preparada. Le hablarías con firmeza y con cariño al mismo tiempo. La firmeza no desaparece. Lo que desaparece es el desprecio. Ahora responde con honestidad. ¿Por qué tú mereces menos amabilidad que ella? La respuesta no viene desde tu razón. Viene desde una voz vieja que decidió, cuando eras muy chica, que tú tenías que trabajar el doble para valer la mitad. Esa voz mintió, pero ha estado mintiendo por tanto tiempo que confundes su mentira con tu identidad. Hay una enseñanza antigua, atribuida al Buda, que ilumina esta parte como pocas otras cosas. Se le llama la parábola de las dos flechas. La primera flecha es el dolor inevitable de la vida, un fracaso, una pérdida, una crítica, una relación que terminó, un proyecto que no salió, una noticia difícil. Esa flecha llega, nadie puede evitarla, es parte de estar viva. La segunda flecha, en cambio, no viene de afuera. La lanzas tú misma, contra ti misma, apenas la primera flecha te toca. Es la voz que dice por qué siempre te pasa lo mismo. Eres tonta, los demás no tienen estos problemas, algo malo hay en ti. Esa segunda flecha no era necesaria. La primera flecha te lastimó una vez. La segunda te lastima cada vez que decides dispararla. Y llevas años disparándola sin darte cuenta. Aquí está la buena noticia. Y también la más profunda. Puedes seguir recibiendo primeras flechas, porque son inevitables, sin agregarles nunca más las segundas. Ese es el trabajo, ese es el cambio. No consiste en dejar de sentir dolor, consiste en dejar de duplicar el dolor con tu propio veneno.
La mayor parte de la gente vive en una relación consigo misma que, si fuera una relación con otra persona, ya se hubiera considerado maltrato. Las palabras que te dices cuando cometes un error, las oirías como violencia si te las dijera cualquier otro ser humano. La forma en que te desprecias frente al espejo, la definirías como acoso si viniera de una compañera de trabajo. El tono con el que te descalificas por dentro, si tuviera cuerpo, sería el tono de alguien que te quiere hundir. Y sin embargo, con ese tono conviviste años. Le hiciste lugar, le pusiste café en la mañana, le agradeciste que te empujara. Nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a sumar y a restar y a calcular porcentajes. Alguna vez, aunque fuera por 20 minutos, alguien se sentó frente a ti y te enseñó a hablarte a ti misma. Nunca. Nadie. Y por eso llegaste hasta acá con el idioma que copiaste del ambiente, sin haber elegido ni una palabra. Este capítulo no va a arreglar en una noche una autocrítica que llevas construyendo desde los 5 años. Eso sería mentirte. Lo que sí puede hacer es plantar una duda, la primera duda seria que hayas tenido en mucho tiempo, sobre esa voz que confundiste con carácter. Y las dudas, cuando son honestas, son puertas. Ahora quédate con esto. Hay una pregunta que quiero dejarte, y no necesita respuesta ahora. ¿Le dirías a tu mejor amiga las mismas palabras que te dijiste a ti misma esta semana? Pausa larga, en serio. Deja que la pregunta baje. Y si la respuesta es no, entonces surge otra pregunta, todavía más incómoda. ¿Por qué crees que tú mereces menos amabilidad que ella? No hay respuesta correcta, hay respuestas honestas. Y la honestidad, hoy, es más importante que la solución. Aprendiste que la autocrítica no era disciplina. Ahora viene la parte extraña de este viaje. Descubrir que, en la mayoría de los casos, esa autocrítica ni siquiera es tuya. Estás en piloto automático desde hace mucho tiempo, y hasta que no lo veas con claridad, no puedes bajarte. Capítulo 4. 60.000 pensamientos y una radio rota. Hay una estación de radio dentro de ti que nunca apagas. La escuchas mientras te bañas, mientras conduces, mientras cocinas. La escuchas incluso cuando crees que estás en silencio, en la fila del supermercado, mirando el celular sin mirarlo, esperando a que empiece la reunión de Zoom. Lleva años tocando las mismas 5 o 6 canciones. Y lo más raro no es que suene siempre. Lo más raro es que nunca te preguntaste quién la eligió, ni por qué sigue puesta ahí. Deja que te describa un día promedio de tu mente. Y fíjate cuántas escenas reconoces. Abres los ojos por la mañana, todavía sin haberte movido de la almohada, y ya empezó una conversación adentro. La primera línea es casi siempre una queja, o una preocupación, o una lista de pendientes que apareció sola. Después vas al baño, y, mientras te lavas la cara, tu mente repasa por 15ª vez algo que te dijeron ayer. En el desayuno, mientras muerdes la tostada, ensayas mentalmente un diálogo con alguien que probablemente no vas a tener. Camino al trabajo, sin darte cuenta, empiezas a criticarte por algo que hiciste mal la semana pasada. Y así, hora tras hora, sin que nadie encienda nada, la radio interna sigue tocando las mismas melodías. Durante décadas se dijo que una persona común tiene alrededor de 60.000 pensamientos al día, y que el 90% son los mismos que ayer. Es un dato que suena impresionante, y por eso se repite tanto. La cifra no está tan clara como parece. Una investigación reciente, publicada por Julie Zeng y Jordan Popenk en 2020 desde la Universidad de Queens, midió de otra forma este fenómeno y encontró alrededor de 6.000 transiciones de pensamiento por día. Cambia la aritmética, no el fondo. Sean 60.000 o 6.000, la conclusión práctica es idéntica. La mayor parte de lo que tu mente produce durante el día son variaciones de los mismos temas de siempre. La radio no compone canciones nuevas, remezcla las viejas. Esto tiene un nombre técnico que se ha vuelto popular, piloto automático, pero conviene entenderlo bien porque casi nadie lo explica hasta el fondo. El piloto automático no es pereza mental. Es una estrategia energética del cerebro.
Pensar consume una cantidad enorme de recursos. Si tuvieras que decidir conscientemente cada movimiento, cada frase interna, cada emoción del día, colapsarías antes del mediodía. Entonces el cerebro hace algo inteligente y peligroso al mismo tiempo. Convierte en hábito todo lo que puede. Convierte en rutina el modo de caminar, el modo de respirar, el modo de hablarte. Una vez que algo es hábito, ya no hace falta que lo pienses. Se ejecuta solo. Ahora aplica esta idea a tu vida interior. Si durante 20 años te dijiste, soy demasiado sensible, ese pensamiento dejó de ser una elección hace mucho tiempo. Se convirtió en un programa. Se ejecuta solo cada vez que un estímulo apropiado lo dispara. Y como se ejecuta solo, ya no puedes decidir no pensarlo. Aparece antes de que te des cuenta. Este es el motivo real, aunque casi nadie lo explique así, de por qué pensar positivo no te funcionó nunca del todo. Intentar pensar positivo mientras el programa antiguo sigue instalado es como cantar una canción nueva encima de una vieja que suena a todo volumen. Puedes cantar más fuerte durante 5 minutos, después te cansas. Y la canción antigua, que no gasta energía porque está automatizada, sigue sonando como si nada. La solución no está en cantar más fuerte. La solución está en algo mucho más raro. Está en aprender a escuchar la canción vieja hasta reconocerla nota por nota y entender que no es tuya y darte cuenta, quizás por primera vez, de que puedes cambiar de canal. Imagina que tu vida mental fuera una casa y que dentro de esa casa hubiera una radio vieja encendida en el living, tocando siempre las mismas 6 canciones. Al principio no la escuchas. Está tan integrada al fondo sonoro de la casa que se volvió invisible. Pero un día, un vecino nuevo entra a visitarte y te pregunta, ¿esa radio siempre suena? Y por primera vez, después de años, la miras, la ves. Descubres que estuvo ahí desde que te mudaste. Y descubres, también, algo que no habías notado nunca. Tiene un botón. Ese botón es este capítulo. Verte pensando lo que piensas. Escucharte diciéndote lo que te dices. Nombrar la canción antes de silbarla en automático. No hace falta que la apagues todavía. Basta con que la mires. Basta con que la reconozcas como radio y no como verdad. La mente humana tiene un chip diseñado para la supervivencia, no para tu felicidad. Y ese chip prioriza lo negativo, porque durante millones de años lo negativo fue lo que podía matarte. Un ruido en el bosque era peligro. Una mirada extraña en la tribu era amenaza. El cerebro que sobrevivía era el que se anticipaba al riesgo, no el que disfrutaba del sol. Ese diseño ancestral sigue vivo en ti. Es la razón por la que un cumplido se te olvida en 20 minutos y una crítica te queda dando vueltas durante semanas. No es exageración tuya, es biología. Tu cerebro está literalmente calibrado para prestarle más atención al golpe que al abrazo. Cuando entiendes esto, algo importante cambia. Dejas de creer que la voz negativa tiene razón por el simple hecho de ser insistente. La insistencia no es un argumento, la insistencia es un mecanismo. Un pensamiento no es más verdadero por sonar más fuerte, ni por repetirse más veces, ni por venir vestido de urgencia. La radio no es un oráculo, es un aparato viejo tocando lo mismo. Vamos a hacer algo concreto con esta información. Este capítulo pide papel otra vez, pero de una forma diferente. No vas a escribir frases largas, vas a hacer marcas. Durante las próximas 24 horas, cada vez que atrapes un pensamiento crítico contra ti misma, pon un simple palito en una hoja. No lo analices, no trates de corregirlo, no te enojes por tenerlo, solo cuenta. Al final del día, mira el número. Puede que te sorprenda, puede que te horrorice un poco, puede que sientas ternura por ti al ver la cifra, porque hasta ahora ni siquiera sabías cuánto trabajo pesado estabas haciendo por dentro. El objetivo no es reducir el número mañana. El objetivo, mucho más profundo, es hacer visible lo invisible. Solo lo que ves se puede transformar, y hasta hoy, esos pensamientos ocurrían debajo del radar. Eran humo invisible. La marca en el papel
los convierte en humo con forma. El humo con forma se puede seguir, se puede rastrear, se puede, con el tiempo, dispersar. Contaste. Ahora sabes cuántas veces al día tu radio interior toca la misma canción. Lo que viene es aprender dónde está el botón para cambiar de canal, y no está donde tú creías que estaba. Capítulo 5. El espacio de 3 segundos. Durante años pensaste que tenías que controlar tus pensamientos. Hoy vas a descubrir que no, que la libertad no está en cambiar el pensamiento, ni en apagarlo, ni en pelearte con él. Está en el silencio de 3 segundos que hay antes de reaccionar a él. Y ese silencio, aunque parezca minúsculo, es el espacio donde vive todo el poder que estás buscando desde hace mucho tiempo. Intentemos algo pequeño ahora mismo. No cierres el libro, no hagas nada especial. Simplemente pausa 2 o 3 segundos y observa cuál va a ser el próximo pensamiento que aparezca en tu cabeza. No lo fuerces, no lo elijas, no lo evites, solo mira. Si nada aparece, mira ese vacío. Si aparece algo, mira ese algo sin engancharte con él. Este experimento aparentemente inocente contiene algo enorme. Acabas de hacer lo que la mayoría de la gente no hace nunca en toda su vida: observar tu propia mente en lugar de habitarla ciegamente. En ese instante, aunque haya durado 2 segundos, tú no fuiste el pensamiento, fuiste la que lo observaba. Esa distinción, tan sutil que casi se te escapa, es la puerta que hemos estado buscando. Existe entre el estímulo y tu reacción un espacio. Alguien recibió un mensaje que te lastimó. Alguien te dijo algo hiriente en la calle. Tú misma pensaste algo cruel sobre ti. En el instante en que ese estímulo aparece, tu cuerpo empieza a reaccionar. El corazón se acelera un poco, la respiración se acorta, la mandíbula se tensa. Y sin embargo, antes de que la reacción emocional te absorba por completo, existen unos pocos segundos en los que todavía tienes elección. No lo notas porque nunca te enseñaron a mirar ese hueco, pero está ahí, siempre. La neurociencia lo estudió a través del sistema nervioso autónomo. Entre la señal que dispara el cerebro emocional y la reacción completa del cuerpo, transcurren varios segundos. 3, 5, a veces 7. En ese margen, si tú diriges tu atención a la respiración o al cuerpo, puedes literalmente cambiar la respuesta que estás por dar. No es magia, es fisiología aplicada. Hace más de 2500 años, en el norte de la India, un grupo de monjes budistas practicaba algo parecido a esto sin necesidad de electroencefalogramas. Lo llamaban Satipatthana, que se traduce habitualmente como el establecimiento de la atención plena o simplemente atención consciente. La práctica no consistía, como muchos creen hoy, en poner la mente en blanco. Consistía en algo mucho más simple y mucho más útil, en observar los pensamientos y las emociones a medida que iban apareciendo, sin agarrarlos, sin empujarlos, sin discutir con ellos, solo verlos, solo notar que estaban ahí. Hay una imagen tradicional que ayuda a entender esto. No puedes evitar que los pájaros pasen volando sobre tu cabeza. La mente es un cielo y los pensamientos son pájaros. Van y vienen. Algunos son bonitos, otros son sombríos, otros son ruidosos. Puedes evitar, con práctica, que un pájaro anide en tu cabello. Puedes evitar quedarte enganchada con ese pensamiento. Puedes verlo pasar sin construirle un nido. La técnica que ha rodado tanto por internet, esa que dice que debes gritar stop o delete o cancel cada vez que aparece un pensamiento negativo, tiene una intuición correcta, pero un envoltorio equivocado. La intuición correcta es que hay que interrumpir la fusión con el pensamiento. El envoltorio equivocado es que suena a instrucción de máquina, como si tu mente fuera un programa que se debuguea. Vamos a proponer algo más humano. Cada vez que atrapes un pensamiento cruel contra ti, en lugar de gritarle una orden, dile por dentro 3 palabras que se pueden recordar sin esfuerzo. Pausa. Respira. Elige de nuevo. Pausa. Te detienes 3 segundos. Respira. Haces una sola respiración lenta, con el aire llegando hasta el vientre. Elige de nuevo. No cambias el pensamiento por otro más bonito.
No repites afirmaciones que no sientes. Solo eliges no seguir al pensamiento por ese pasillo. Eliges quedarte contigo, en tu cuerpo, en este momento. La diferencia con el stop antiguo es fundamental. No estás combatiendo tu mente. No la estás reprimiendo. No le estás mandando callar. Estás abriendo un espacio. Ese es exactamente el espacio donde la voz prestada pierde poder. Porque la voz prestada solo funciona si tú corres detrás de ella sin pensar. En el instante en que pausas, respiras y decides, esa voz sigue hablando. Pero tú ya no estás obligada a creerle. Puedes seguir hablando toda la vida. No importa. Perdió el único poder que tenía sobre ti. El poder de secuestrarte antes de que te dieras cuenta. Notarás, si empiezas a practicar esto, algo curioso. La primera vez que lo intentes, te va a costar recordar. Vas a estar 3 horas rumiando un comentario que te hicieron y de repente te vas a acordar del ejercicio y vas a pensar, ya es tarde. No es tarde. El ejercicio se puede aplicar en cualquier punto de la ola. Aunque hayas empezado a reaccionar hace media hora, en el instante en que recuerdas y pausas, la ola cambia de intensidad. La segunda vez, lo vas a recordar 20 minutos después. La tercera, 5. La sexta, 1 minuto. Con el tiempo, y esto es lo hermoso, empiezas a pausar antes de que el pensamiento te alcance. El cerebro es plástico. Aprende, se adapta a lo que le pides que haga. Esta semana, una sola cosa, solo una. En los próximos 7 días, cada vez que atrapes un pensamiento cruel contra ti, pausa 3 segundos exactos antes de creerle. No hace falta que lo cambies, no hace falta que le respondas, no hace falta que lo analices, solo 3 segundos de pausa. 1, 2, 3. Después, sigues con lo que estabas haciendo. Puede sonar demasiado simple para que sirva, pero justamente por eso funciona. 3 segundos son suficientes para que el sistema nervioso salga del modo reacción y entre en el modo elección. Por eso el número no es arbitrario. Es la ventana mínima que el cerebro necesita para pasar del automático a la conciencia. Después de una semana practicando esto, vas a notar 3 cosas. La primera es que tus reacciones se vuelven un poco más lentas, en el mejor sentido. Contestas con menos veneno los mensajes difíciles. Escuchas más antes de defenderte. La segunda es que empiezas a sentir un tipo de calma nuevo, no como euforia, sino como un piso estable debajo de tus pies. La tercera, y la más importante, es que empiezas a notar que tú no eres tus pensamientos. Los tienes, no los eres. Y esa diferencia, que sonaba a filosofía en el capítulo 1, empieza a volverse experiencia física. Aprender a pausar es la mitad del camino. La otra mitad es aprender qué decir después. Y ahí es donde la mayoría se pierde, porque intenta cambiar el pensamiento con frases postizas que el cuerpo no cree. Voy a mostrarte una forma más simple y mucho más honesta. Capítulo 6. De no puedo a estoy aprendiendo. Tal vez fue esa mañana en que te miraste al espejo y pensaste, no puedo con esto. Quizás fue esa reunión donde te dijiste, mientras el corazón te latía en el cuello, no sirvo para hablar en público. O tal vez fue anoche, cuando susurraste, más para ti que para nadie, no soy suficiente. En los 3 momentos, la frase que usaste te cerró una puerta que ni siquiera sabías que estaba abriéndose. No fue el problema el que te derrotó. Fue el idioma con el que lo describiste. Aquí conviene detenerse en algo que casi nadie explica bien. Las palabras que usas contigo misma no son solo etiquetas, son instrucciones para tu sistema nervioso. Cuando dices no puedo, el cerebro escucha una orden. La orden es clara. Cierra opciones. Reduce recursos. Ahorra energía para la retirada. En pocos segundos, el cuerpo entero se pone en modo defensa. La respiración se acorta, los hombros suben, la mirada se estrecha. No es una metáfora poética. Es medible en resonancia magnética funcional. Cuando dices, estoy aprendiendo, el cerebro escucha otra orden. La orden es igualmente clara. Mantén exploración abierta, activa curiosidad, prepara recursos para el intento.
Aunque nada haya cambiado en la situación real, el cuerpo entero se relaja un poco, el pecho respira más profundo, la mirada se amplía, la química interna se mueve del cortisol hacia la dopamina. Y todo eso lo dispara, no una técnica de meditación, sino una diferencia pequeña de dos palabras. Este mecanismo tiene padre y tiene historia. Su padre se llama Aaron Beck, psiquiatra estadounidense que en los años 60 desarrolló lo que hoy conocemos como terapia cognitivo-conductual, la TCC. Beck descubrió, tratando a pacientes con depresión, algo que iba a transformar toda la psicología clínica. Sus pacientes no estaban tristes solo por lo que les pasaba, estaban tristes por cómo se hablaban a sí mismos sobre lo que les pasaba. Y cuando aprendían a reformular su lenguaje interno, sin negar la realidad, algo empezaba a moverse. No es magia. No es pensamiento positivo genérico, no es cree y crearás. Es reestructuración cognitiva, con décadas de evidencia clínica detrás. Aquí hay que decir algo importante, porque marca la diferencia entre esta herramienta y las que fracasan. Reformular tu lenguaje interno no significa mentirte, no significa decir todo está bien cuando todo está mal. No significa forzar afirmaciones que suenan bonitas pero que el cuerpo no cree. En 2009, 3 investigadores, Joan Wood, Elaine Perunovich y John Lee, publicaron una investigación que marcó un antes y un después en el mundo de la autoayuda. Descubrieron que las afirmaciones demasiado positivas, del tipo «soy amada por todos», «todo lo que hago sale perfecto», «me merezco todo lo bueno», producían el efecto contrario en personas con autoestima baja. Se sentían peor, no mejor. La razón es sencilla. Cuando la afirmación está demasiado lejos de lo que crees, tu cerebro la rechaza como falsa, y ese rechazo activa una sensación de fracaso adicional. Terminas peor que antes de decirla. La solución que la investigación propuso es exactamente lo que necesitamos aquí. Las afirmaciones útiles son las que están un paso adelante de tu creencia actual, no 10 pasos. Por eso estoy aprendiendo. Funciona donde ya lo logré, no. Vamos a mirarlo con casos concretos. En lugar de no puedo con esto, prueba estoy aprendiendo a atravesar esto. Nota la diferencia. En la primera frase, tú eres impotente y la situación es imposible. En la segunda, tú estás en movimiento y la situación es un proceso. Nadie te está mintiendo. Nadie te está prometiendo un final feliz. Solo se está reconociendo que estás en camino. En lugar de siempre arruino todo, prueba estoy notando un patrón que puedo cambiar. La primera frase te clava a la identidad de arruinadora eterna. La segunda te devuelve la posibilidad de mover algo. En lugar de no soy inteligente, prueba estoy expandiendo lo que sé. Aquí es donde muchos se resisten. Pero es que sí me siento tonta. Muy bien. La sensación puede estar. La afirmación no niega la sensación. Solo le agrega otra dimensión. La del movimiento. En lugar de nadie me va a querer, prueba estoy aprendiendo cómo ser una persona a la que se quiera bien. En lugar de es demasiado tarde para mí, prueba estoy empezando desde donde estoy hoy, no desde donde debería haber estado. Cada uno de esos cambios es minúsculo. Cada uno tarda 2 segundos en decirse. Y cada uno abre una puerta que la frase original había cerrado. Aquí quiero pedirte que hagas una prueba física. Di en voz baja, con los ojos cerrados, no puedo con esto. Nota qué pasa en tu cuerpo. Nota los hombros, la mandíbula, la respiración. Ahora, sin cambiar la situación de la que estás hablando, di. Estoy aprendiendo a atravesar esto. Nota nuevamente el cuerpo. Aunque la mente se resista, aunque digas no le creo del todo, el cuerpo responde distinto. El cuerpo no discute con la gramática, reacciona. Y esa reacción, repetida durante semanas, va reescribiendo, literalmente, los circuitos neuronales por donde suelen circular tus pensamientos automáticos. Voy a pedirte que escribas algo pequeño pero muy específico. Toma una hoja o el bloc de notas del celular. Anota 3 frases. No puedo que sueles decirte cuando algo no sale bien. No las 3 más dramáticas, las 3 más frecuentes.
las que aparecen en las semanas normales, las de todos los días. Ahora, al lado de cada una, escribe su versión. Estoy aprendiendo a. No copies un modelo. Encuentra las palabras propias que suenen ciertas en tu boca. Cuando termines, lee las 3 nuevas frases 2 veces, en voz baja, sin ceremonias. No hace falta que las pegues en el espejo. No hace falta que las repitas todos los días. No hace falta que hagas de esto un ritual. El cerebro tiene un sistema llamado decodificación por intención, y ese sistema retiene mejor lo que escribimos que lo que solo pensamos. El acto de escribirlas ya empezó a instalar la carretera nueva. Con los días, cuando la situación aparezca, la nueva frase va a asomarse por sí sola. Al principio, tímida. Después, más segura. Un cuidado antes de cerrar este capítulo. Cambiar el lenguaje interno no reemplaza la acción. Si tienes un problema real de trabajo, decir «estoy aprendiendo» no lo resuelve solo. Lo que sí hace es cambiar la disposición emocional con la que enfrentas el problema. Y desde una disposición abierta, las acciones que tomas suelen ser más inteligentes que las que tomas desde el pánico. No estás sustituyendo esfuerzo por palabras. Estás cambiando el terreno donde el esfuerzo va a ocurrir. ¿Recuerdas a la mujer del espejo con la que empezamos este capítulo? Ella todavía está ahí, pero ahora tiene un idioma nuevo. Y en el capítulo que sigue, va a conocer a alguien que ya la estaba esperando desde hace tiempo. La versión de sí misma que aún no es del todo, y que sin embargo ya vive dentro de ella. Capítulo 7. Hablar como la persona que aún no eres. Hay una versión tuya que ya existe. No en el futuro. Ahora, está esperando, en un lugar muy silencioso dentro de ti. Y la única razón por la que no la escuchas es que llevas años hablando con otra voz mucho más ruidosa. Esa versión no es un sueño ni un ideal inalcanzable. Es la persona que llevas dentro cuando nadie te está mirando, cuando no tienes que demostrar nada. Cuando por un instante bajas la guardia y algo tranquilo, seguro y bueno pasa por tu pecho. Ese instante dura poco, sí, pero es real. Esa es ella. Piensa por un momento en una mujer, o en un hombre, o en cualquier persona a la que admires profundamente, no por su fama, sino por su forma de estar. Alguien que sepas, aunque no puedas explicarlo, que se lleva bien consigo mismo. Alguien que no necesita hablar todo el tiempo para sentirse. Alguien que reacciona con serenidad ante lo que a ti te quema. Ahora pregúntate esto. ¿Cómo crees que esa persona se habla a sí misma cuando se equivoca? ¿Cómo crees que se dice buenos días al despertar? ¿Qué palabras crees que aparecen en su cabeza cuando tiene miedo? No lo sabes con certeza, porque la conversación interna de otro es siempre privada. Pero puedes intuirlo. Puedes sentir que no se destruye a sí misma cada vez que falla, que sostiene una firmeza tranquila, incluso en el error, que hay adentro suyo una compañera, no una carcelera. Aquí viene lo que quiero regalarte en este capítulo. Esa forma de hablarse no es un don genético, es un idioma que se aprende. Y se aprende, contra toda intuición, hablando como esa persona antes de convertirse en ella. Rainer Maria Rilke, un poeta que escribió cartas hondas a un joven aprendiz de escritor, dejó una frase que quiero que escuches con atención. Dijo: vive las preguntas ahora. Tal vez, sin darte cuenta, algún día vivas la respuesta. La frase no era sobre autoayuda ni sobre desarrollo personal. Era sobre otra cosa más profunda. No tenemos que esperar a ser sabios para actuar como si empezáramos a hacerlo. La sabiduría, decía Rilke, no llega de golpe. Llega mientras la practicas sin serla del todo todavía. Aplica esto a tu voz interior. No tienes que esperar a ser una persona plena para hablarte como si estuvieras aprendiendo a hacerlo. No tienes que esperar a tener autoestima para dirigirte a ti misma con dignidad. Empiezas al revés. Empiezas hablando como se hablaría alguien con dignidad y, mientras hablas así, ese lenguaje va formando por dentro a la persona que va a corresponder. No es ilusión. Es un fenómeno que la sociología clásica describió hace más de 70 años. Se llama profecía autocumplida. Fue Robert Merton, en 1948,
quien nombró este mecanismo por primera vez. Merton observó que las creencias que las personas tienen sobre una situación cambian la manera en que actúan en esa situación, y que ese cambio de acción termina produciendo el resultado que la creencia predecía. Lo describió inicialmente en el mundo social, con bancos, con crisis financieras, con reputaciones, pero se aplica exactamente igual a la conversación contigo. Si te dices durante 20 años soy alguien que no se atreve, vas a actuar como alguien que no se atreve, vas a evitar situaciones, vas a bajar la mano cuando podías levantarla, vas a retirarte antes de que alguien te lo pida. Y al final del año, cuando mires atrás, vas a tener evidencia empírica de que no te atreves. La creencia se cumplió. La creencia cumplió su propia profecía. Ahora invierte la dirección. Si empiezas a decirte, estoy aprendiendo a atreverme cuando tiene sentido, tus actos, poco a poco, se acomodan a esa frase. No cambias todo de un día para otro, pero levantas la mano una vez donde antes la habrías bajado. Escribes el correo que ayer no habrías escrito. Dices una opinión en una reunión donde antes te habrías quedado callada. Y al cabo de meses, vas a tener otra clase de evidencia. Vas a haber vivido la respuesta que dice Rilke, porque la viviste mientras la practicabas. Antes de que suene a algo parecido a la ley de la atracción, hay que aclarar algo con precisión. Esto no tiene nada que ver con pedirle al universo ni con atraer mágicamente lo que quieres. No hay ninguna fuerza cósmica escuchando tus frases y mandándote regalos. Lo que hay es un principio conductual sólido. Tu conducta se organiza alrededor de la imagen mental que tienes de ti. Cambia esa imagen y, poco a poco, la conducta se reorganiza. Cambia la conducta y poco a poco los resultados también. Es todo, ni más ni menos. Es enorme y es aterrizado al mismo tiempo. Vamos a experimentar algo distinto, más suave. Antes de terminar este capítulo, hay un momento que quiero regalarte. Cierra los ojos, si puedes, no para meditar, solo para imaginar. Imagina que en este momento, en una habitación al lado de la tuya, está sentada la versión tuya de dentro de 5 años. Esa mujer o ese hombre que ya vivió lo que a ti todavía te falta, está tranquila. Se ve, no espectacular, sino asentada, como quien ya no tiene que demostrarse nada. Tú te acercas y te sientas frente a ella. Ella te mira sin juzgarte, sin apuro, con esa mirada tibia que muy pocos tienen, y tiene algo que decirte. Solo una frase, la frase exacta que necesitas escuchar hoy, esta noche, esta semana. No tiene que ser espectacular, no tiene que ser bonita, puede ser incluso muy simple. Puede ser todo se está acomodando aunque no se vea. Puede ser tienes permiso de descansar. Puede ser yo te esperé, no te apures. Puede ser no eres la que fallaste, eres la que sigues intentando. Escucha esa frase, deja que baje. Y cuando abras los ojos, escríbela en un papel o en el teléfono. Esa frase, sea la que sea, es tu afirmación de esta semana. No una afirmación genérica sacada de un libro de autoayuda. Una afirmación tuya, dictada por la versión de ti que ya sabe lo que hoy te falta saber. Guárdala. Vuelve a ella 2 veces al día. Cuando la digas, no la digas como una fórmula. Dila como quien repite algo que la persona más querida le susurró en la oreja. Junto con esa práctica, agrega una pequeña disciplina de gratitud, no como técnica motivacional, sino como higiene mental. Cada noche, antes de dormir, encuentra 3 cosas que ocurrieron durante el día por las que puedes sentir agradecimiento sincero. Que sean chicas. Un café bien tomado, una risa inesperada, un momento en que te sentaste al sol sin pensar en nada. La gratitud no niega los problemas, ilumina lo que la mente automática hace invisible. Y cuando lo invisible se ilumina, la vida entera empieza a verse distinta. Aprendiste a pausar. Aprendiste a reformular, aprendiste a hablar con la que serás. Ahora falta la parte más increíble, ver qué empieza a cambiar afuera, cuando esa conversación adentro se transforma de verdad. Capítulo 8. Lo que cambia cuando cambia la conversación.
Eso que llamaste cambio de mentalidad tiene un cuerpo. No es una idea, es tu presión arterial, es tu sueño. Es la forma en que la gente empieza a mirarte sin saber por qué. Y es, sobre todo, la sensación nueva de despertar por la mañana sin ese peso viejo sobre el pecho que llevaste durante años y creíste que era parte tuya. Vamos a hablar, en este capítulo final, de lo que realmente sucede cuando la conversación interna se modifica. No en lo místico, en lo comprobable, en lo que puedes ver, sentir y medir dentro de tu propia vida en un plazo relativamente corto. Empecemos por el cuerpo, porque el cuerpo es honesto. Robert Sapolsky, neurocientífico de la Universidad de Stanford, dedicó gran parte de su carrera a estudiar el estrés crónico en seres humanos y primates. Uno de sus hallazgos, publicado en libros como ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, es directo y demoledor. Cuando una persona se somete durante años a una autoevaluación negativa constante, su cuerpo interpreta esa autoevaluación como una amenaza permanente. El sistema nervioso mantiene niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, y el cortisol elevado de forma crónica hace daño. Debilita el sistema inmunitario, interfiere con la digestión, reduce la calidad del sueño profundo, eleva la presión arterial, se asocia con inflamación crónica, con problemas cardiovasculares, con envejecimiento acelerado del cerebro. Cuando alguien comienza a hablarse a sí misma con más amabilidad sostenida, aún sin cambiar nada de sus circunstancias externas, los marcadores de estrés empiezan a bajar. La respiración se hace más profunda de forma espontánea, el sueño se recupera, los procesos digestivos se regularizan. La piel mejora, porque la piel es un espejo del sistema nervioso. Esto no es teoría. Se ha medido en estudios controlados de terapia cognitiva y de programas de autocompasión. Ahora, hay algo importante que no quiero pasarte por alto. Nada de esto es una promesa de sanación total. Este libro no cura enfermedades. Si tienes una condición médica, sigue viendo a tu médico. Lo que sí es cierto es que reducir el ruido crónico de la autocrítica libera al cuerpo de una carga silenciosa que llevaba años arrastrando, y esa liberación tiene efectos sobre tu vitalidad general que tú misma vas a poder percibir. Sigamos por las relaciones, porque las relaciones también cambian. Aquí ocurre algo que la mayoría no espera. Cuando dejas de necesitar validación en cada interacción, te vuelves más fácil de acompañar. Cuando dejas de castigarte por dentro, generas menos tensión al comunicarte por fuera. Cuando entras a una habitación desde un lugar interno más asentado, la gente lo percibe sin poder nombrarlo. No es carisma, es ausencia de ruido. Los seres humanos leemos, aunque no lo sepamos, la temperatura emocional de otro ser humano en los primeros segundos de encuentro. Si tú vienes en guerra interna, la persona frente a ti lo siente en los músculos de su propia cara antes de que digas nada. Si tú vienes en paz interna, esa paz se contagia sin proponérselo. Vas a notar con las semanas que te vuelves menos defensiva en las conversaciones, que aceptas un feedback difícil sin desmoronarte, que puedes decir, tienes razón, me equivoqué sin que tu autoestima colapse. Vas a notar que te vuelves más generosa con los otros, no por esfuerzo moral, sino porque quien se trata mejor por dentro tiene más para dar por fuera. Vas a notar, también, que empiezas a alejarte, con menos culpa, de personas que confirman la voz vieja. Ya no las necesitas para que te repitan quién eres. Y sin necesitar esa repetición, algunas relaciones pierden interés por sí solas. Otras se transforman, otras llegan nuevas. Aquí quiero detenerme para decir algo que casi nadie dice en los libros de este tipo y que me parece imprescindible. Todo lo que hemos aprendido es una herramienta, no una cura. Si estás atravesando una depresión clínica, si vives en una relación de maltrato, si arrastras un trauma que no cesa, este libro no reemplaza a un profesional. Lo digo con cariño y con firmeza. Hablarse mejor no es sustituto de una terapia cuando la terapia hace falta. Es un complemento poderoso, sí, es una base sobre la que otras intervenciones apoyan, pero no puede, ni debería, tener que hacerlo todo sola.
Buscar ayuda profesional no es rendirse. Es una forma más de hablarte bien, es decirte, esto es más grande que mis solas herramientas y merezco acompañamiento. Sigamos. Prepárate para algo que va a ocurrir con seguridad, porque me importa que no te tome por sorpresa. Va a haber resistencia. Los viejos hábitos mentales no se rinden sin protestar. Un día vas a levantarte y la voz antigua va a estar más ruidosa que en semanas. Un jueves cualquiera vas a sentir que retrocediste, que ninguna práctica funcionó, que sigues siendo la de antes. Esa sensación es esperable y no significa lo que crees. No significa que el método no sirvió. Significa exactamente lo contrario. Los patrones antiguos empujan más fuerte cuando sienten que están perdiendo terreno. Es como una música vieja que sube el volumen cuando notas que la puedes cambiar. La resistencia es señal de que estás cambiando algo real. Pasa la ola, vuelve a la práctica, continúa. Otra cosa, breve, sobre el entorno. Estás aprendiendo un idioma nuevo mientras sigues viviendo en la casa del idioma viejo. Elige, en la medida que puedas, con quién pasas más tiempo. No se trata de cortar con todos, ni de aislarte. Se trata de notar quiénes te dejan más cansada, quiénes te devuelven algo cuando te vas, con quiénes puedes hablarte bien sin que ellos te lo interrumpan. Ese es un dato precioso. Guárdalo. No necesitas hacer todo lo que aprendiste hoy. Solo esto. 2 frases, en 2 momentos del día. Por la mañana, en el primer minuto después de abrir los ojos, elige por adelantado una frase. Que no sea hoy va a ser increíble, que sea algo cercano y verdadero, como hoy tengo permiso de ir despacio, o hoy puedo empezar por lo pequeño, o hoy me trato como me hubiera gustado que me trataran. Por la noche, en el último minuto antes de dormir, elige otra frase. Puede ser hoy hice lo que pude, y eso alcanza, o puedo soltar este día sin llevarme el peso, o simplemente gracias por hoy. Estas 2 frases, sostenidas durante una semana, tienen un efecto desproporcionado con respecto a su simplicidad. La razón está en algo que la neurociencia contemporánea confirma. En los minutos inmediatos al despertar y en los previos al dormir, el cerebro funciona en frecuencias más lentas, alfa y teta. En esos estados es más receptivo, más plástico, más suave, para recibir instrucciones nuevas. Aprovecha ese doble portal cada día y estarás sembrando en el terreno más fértil de la mente. Aquí termina el mapa, no termina el camino. El camino, si eliges caminarlo, va a durar mucho más que este libro y va a ser además distinto para ti que para cualquier otra persona, porque las palabras que necesitas escucharte, las frases que van a formarte, la manera exacta en que vas a hablarte, todo eso es único e intransferible. Nadie más puede escribir el diccionario personal de tu diálogo interno, solo tú. Y por primera vez, con las herramientas que ahora tienes, puedes empezar a escribirlo con conciencia. Quédate un momento con todo esto, no hay prisa. Y cuando estés lista, hay algo que necesito decirte antes de cerrar, no como quien enseñó un método, sino como alguien que también tuvo que aprenderlo. Conclusión. Voy a cerrar este libro con algo que no es un método, es una confesión. Durante muchos años, la voz que sonaba dentro de mi cabeza no era la mía. La confundí con la mía, porque no conocía otra. Me despertaba con ella, me acostaba con ella, tomaba decisiones convencida de que era yo, y era otra persona. Era la voz de mi tía Marta, que cuando yo tenía 8 años, solía decirme delante de toda la familia que eras la más lenta de los primos. No lo decía con maldad, lo decía como un chiste. Los adultos se reían. Yo también aprendí a reírme, pero por dentro, sin darme cuenta, esa frase se sentó en mi cabeza y no se fue durante 25 años. Intenté silenciarla, como intenta silenciar cualquier persona ambiciosa, siendo mejor, sacando mejores notas, aceptando más trabajo, corriendo más. Cada logro era una carta que le escribía a esa voz para que se callara, y la voz nunca se callaba, solo cambiaba la frase. Un día era sigues siendo lenta, otro era ahora eres exigente pero sola, otro era
todo lo bueno que tienes va a durar poco. Nada la contentaba, porque nunca tuvo la intención de contentarse. Una noche, en la cocina, con las luces apagadas y una taza de café que ya se había enfriado, ocurrió algo pequeño y enorme al mismo tiempo. La voz habló como siempre, y por primera vez yo la escuché. No me identifiqué con ella, la escuché desde afuera, y reconocí, con una claridad que me hizo llorar sin ruido, el tono exacto de mi tía Marta en un cumpleaños de hace 30 años. No era yo, nunca había sido yo. Desde ese momento, nada cambió de un día para otro, pero una cosa sí se movió. Apareció un espacio entre la frase y mi respuesta a la frase. Un espacio muy chico, apenas un respiro. Y en ese respiro, empecé, torpemente, a hablarme de otra manera, no como una experta, como una persona que estaba aprendiendo, por primera vez a los 30 y tantos, a ser amiga de sí misma. Eso es lo que aprendí escribiendo este libro, y quiero dejártelo dicho. No somos lo que pensamos, somos lo que decidimos escuchar de lo que pensamos. Y esa decisión, aunque parezca imposible al principio, es la única libertad que nadie nunca podrá quitarnos. Al principio del camino, te dejé una pregunta. ¿Quién es el que sigue hablando dentro de ti cuando todo se calla? Ahora ya lo sabes. No es la voz que grita, es la que espera en silencio a que dejes de creerle a la otra. Esa voz callada, tuya de verdad, estuvo ahí desde siempre. Solo que la voz prestada, el inquilino ruidoso que se creyó dueño de tu casa, no la dejaba escuchar. Hoy, poco a poco, ese inquilino recibe las gracias y se prepara para irse. La casa vuelve a ser tuya. Habla contigo como si estuvieras salvándote. Porque en cierto modo, siempre lo estás. Este audiolibro fue para ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar una voz diferente esta noche, tal vez sea el momento de compartírselo. Soy Qui Vive.